Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. En el nombre de Dios, el más misericordioso, principios de la democracia occidental y el Islam. El número actual, diciembre de 1998, de la revista Life presenta una interesante portada que plantea la siguiente pregunta: cuando piensas en Dios, ¿qué ves? El artículo de Frank McCourt con el mismo título no podría ser más oportuno para los fines de este documento. El primer párrafo dice: el Dios de América está vagamente definido. La nuestra no es una nación monocultural como, digamos, Irán, Italia o Irlanda, sino una nación orgullosamente diversa. En muchos países, el Estado, tan entrelazado con una religión nacional, pinta un cuadro de Dios no menos crudo que un retrato del Ayatolá, del Papa, de San Patricio. Todo el mundo sabe cómo es Dios, y acepta la imagen o la deja en paz. Esta última opción a veces está en peligro. Mientras tanto, Estados Unidos hace que sea asunto de la sociedad apoyar, proteger y nutrir los puntos de vista, valores y tradiciones de las minorías. Dentro de estos hay muchas visiones diferentes de Dios, a veces dioses, en plural, a veces seres exaltados, que poseen una esencia divina. Los estadounidenses que solo responden ante su Dios, pueden elegir. Dependiendo de la persuasión religiosa de cada uno, las personas pueden formar muchas imágenes diferentes de Dios. Los individuos a menudo se convencen tanto que la imagen de Dios que cada uno aprecia es la imagen correcta. El dogma religioso reemplaza lo que solo puede ser considerado una conjetura. Si uno menciona el Corán, el libro sagrado del Islam, es muy probable que mucha gente recuerde imágenes de un ayatolá intolerante hacia el gobierno estadounidense. La mayoría de la gente se sorprendería si se les dijera que el Corán apoya los 8 principios de la democracia occidental, tal como se describe en el libro Today's Isms de William Evanstein y Edwin Fogelman. Sin embargo, esa es la tesis de este documento. Lo que actualmente se considera como Islam practicado por la mayoría de los musulmanes es una forma de dogma religioso en contradicción con las enseñanzas del Corán. Se espera que para la conclusión de este documento, el lector vea al Islam bajo una nueva luz, no como una forma de dogma religioso, sino como una guía para tomar decisiones basadas en la inteligencia y la razón. Hay 8 criterios o elementos por los cuales una sociedad democrática puede ser evaluada o juzgada según William Evanstein y Edwin Fogelman. Empirismo racional, énfasis en el individuo, teoría instrumental del Estado, voluntariado, la ley detrás de la ley, énfasis en los medios, discusión y consentimiento en las relaciones humanas, igualdad básica de todos los seres humanos. 1. Todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia con la confianza de aplicar la razón a las relaciones humanas. La verdad no es un hecho, sino que está sujeta a cambios que requieren una reevaluación y verificación continuas. Lo que puede parecer cierto hoy puede ser alterado mañana con la entrada de información adicional o por cambios en las circunstancias. Aplicado a una democracia, todas las partes deben ser escuchadas sobre cualquier tema, o al menos tantas como sea posible, permitiendo así la libertad de expresión, publicación, reunión y asociación. Un dogmático cree que conoce la verdad con absoluta certeza y acusará a cualquiera que se oponga a su versión de la verdad culpable de su versión intelectual. Por lo tanto, el dogmático no investigará más sobre los asuntos. El único insumo que permitirá es la información que fortalecerá su posición. Es esta certeza de conocimiento la que abre la puerta al sentimiento fanático. John Locke, 1632 a 1704, creía que todo nuestro conocimiento deriva de la experiencia. En esta concepción, la verdad es tentativa, cambiante y está sujeta a una constante comprobación y verificación. De ello se deduce que el empirista racional cree que uno nunca llega plenamente a la verdad o la respuesta final a cualquier pregunta. De hecho, cuanto más se aprende sobre un tema determinado, más ignorante se puede ser. La nueva conciencia casi siempre crea más preguntas a las respuestas que respuestas a las preguntas. Es este modo de pensar el que permite el progreso científico. En principio, un proceso democrático permite y fomenta todas las preguntas y puntos de vista, incluso aquellos que desafían los principios de la democracia, aunque este sea el ideal más a menudo que la realidad. Cuando el ideal es la realidad, el proceso sigue siendo dinámico. En un régimen dogmático, el proceso se vuelve estático, incluso en un régimen supuestamente democrático. La verdad ha sido declarada y ningún otro punto de vista la sacudirá o la cambiará. El Corán hace el punto para el empirismo racional en poco tiempo. Corán 17:36, no aceptará ninguna información, a menos que la verifique usted mismo. Te he dado la audición, la vista y el cerebro, y tú eres responsable de usarlos. Este versículo describe el proceso de adquirir conocimiento empírico con bastante claridad. Nuestro conocimiento se obtiene de la evidencia de nuestros sentidos. Lo que vemos y oímos es procesado por el cerebro y se convierte en la base de lo que conocemos. Somos responsables de la interpretación de lo que vemos y oímos. Generalmente, nadie puede determinar la verdad con una sola observación. Si una observación es suficiente para sacar una conclusión es porque se ha aplicado la razón a la información obtenida previamente. Por ejemplo, es posible que uno nunca haya sido testigo presencial de la explosión de un automóvil, pero su conocimiento y experiencia pueden ser suficientes para saber que si un automóvil explota en el curso de un impacto con otro vehículo, es probable que los ocupantes del interior resulten heridos, si no muertos. Sin embargo, en otro ejemplo, un niño pequeño no entenderá que poner su dedo en el fuego lo quemará si nunca ha tenido experiencia con el fuego.
El método científico requiere pruebas repetidas con los resultados permaneciendo consistentes antes de que podamos aceptar los resultados con cualquier confianza. Del mismo modo, la verdad solo puede determinarse examinando todas las partes, o al menos tantas como estén disponibles para su revisión. Como siempre es probable que uno nunca tenga todos los puntos de vista en un momento dado, es seguro inferir que la verdad siempre está sujeta a revisión. Por lo tanto, aunque se espera que utilicemos nuestros sentidos para recibir información, también se espera que apliquemos ese conocimiento de manera racional, permaneciendo abiertos a la posibilidad de que nueva información pueda ampliar o cambiar nuestra comprensión. 2. Énfasis en el individuo. Epstein y Fogelman contrastan la democracia liberal con los regímenes autoritarios y totalitarios. Los dos últimos consideran al individuo como el servidor del Estado. El individuo vive para servir al Estado, siendo solo una pequeña parte del todo con el concepto de ciudadanía como deber, disciplina y muerte para el Estado. El Estado no debe ser cuestionado, sino obedecido. Locke enfatizó primero los derechos del individuo cuando escribió en sus ensayos que el individuo tenía el derecho a buscar la vida, la libertad y la propiedad, y si el individuo no estaba contento con las leyes bajo las cuales vivía, debía ser libre de trasladarse a un lugar donde tales leyes no pudieran obligarlo a cumplirlas. Sin embargo, también creía que si un gobierno usurpaba los derechos del pueblo, éste tenía derecho a rebelarse y a cambiar el gobierno. Este pensamiento se convirtió en la base de lo que se convertiría en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, el redactor principal de ese documento, modificó ligeramente los principios de Locke sobre los derechos individuales, y los estadounidenses han llegado a aceptar que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son derechos inalienables. Al igual que Locke, Jefferson creía que cuando un gobierno interfería con estos derechos, el pueblo tenía el derecho de alterar o abolir ese gobierno e instituir uno nuevo que garantizara mejor su seguridad y felicidad. El argumento de Locke de que uno debe ser libre de moverse si no está satisfecho con las condiciones que se le imponen es apoyado por el Corán, así como el derecho a rebelarse contra el gobierno si éste usurpa los derechos del pueblo. Cualquiera que emigre por la causa de Dios encontrará en la tierra grandes riquezas y riquezas. Cualquiera que abandona su hogar, emigrando a Dios y a su mensajero, la muerte lo alcanza. Su recompensa está reservada a Dios. Dios es el perdonador, el misericordioso. Los que creen, y emigran, y luchan en la causa de Dios con su dinero y sus vidas, son mucho más importantes a los ojos de Dios. Estos son los ganadores. Corán 4, 71. Oh, ustedes que creen, permanecerán alerta, y se movilizarán como individuos, o se movilizarán todos juntos. Los que creen están luchando por la causa de Dios, mientras que los que no creen están luchando por la causa de la tiranía. Por lo tanto, lucharás contra los aliados del diablo, el poder del diablo es nulo. Mientras que el Corán habla de emigrar y luchar por la causa de Dios, puede parecer engañoso en el contexto de la política. No se hace ninguna mención específica al gobierno. Hay varias explicaciones posibles para esto. Una razón es que cuando Mahoma comenzó a recitar el Corán, los árabes eran principalmente nómadas tribales. El gobierno, tal como lo conocen los estadounidenses del siglo XX, o como lo conocía Locke en la Inglaterra del siglo XVII, no existía para ellos. Otra razón por la que no se menciona específicamente al gobierno es que estos pasajes no se refieren solo a los gobiernos, sino también a cualquier condición que imponga limitaciones injustas a un individuo o grupo de individuos, como dentro de una familia, la tribu, la comunidad o el estado-nación más grande. El hecho de que el término gobierno no se utilice específicamente no significa que estos pasajes no apoyen el derecho a salir o a abolir el Estado. Lo que se implica es una aplicación amplia. La tiranía sigue siendo tiranía, ya sea a nivel personal entre los cónyuges o entre el gobernante y el gobernado. Cuando Paine declaró que creía que el Todopoderoso separaría a Estados Unidos de Inglaterra debido a los abusos de esta última contra la humanidad, no fue menos una súplica espiritual para la intervención divina. La Declaración de Independencia dice en parte, sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos, los gobiernos son instituidos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, que siempre que cualquier forma de gobierno llegue a ser destructiva de estos fines, es el derecho del pueblo a alterarla o abolirla y a instituir un nuevo gobierno, poniendo sus cimientos sobre tales principios y organizando sus poderes en tales formas, de manera que parezca lo más probable que afecte a su seguridad y a su felicidad. La prudencia, en efecto, dictará que los gobiernos establecidos desde hace mucho tiempo no deben ser cambiados por causas ligeras y pasajeras, y en consecuencia, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir, mientras que los males son sufribles, que a enderezarse aboliendo las formas a las que están acostumbrados. Este documento equipara los derechos inalienables con los derechos otorgados por Dios, tal como se indica en la primera frase anterior. Corán 2, 190-193, puedes luchar en la causa de Dios contra los que te atacan, pero no agresiones. Dios no ama a los agresores. Usted puede matar a los que hacen la guerra contra usted, y usted puede desalojarlos de donde ellos lo desalojaron. La opresión es peor que el asesinato. Si se abstienen, entonces Dios es el perdonador, el misericordioso. También puedes luchar contra ellos para eliminar la opresión, y para adorar a Dios libremente. Si se abstienen, no se debe agredir, la agresión solo se permite contra los agresores. Parece una extensión de la razón para aplicar los versículos anteriores a la condición humana de la cual la historia abunda en ejemplos de abuso.
Jefferson señala que la gente con demasiada frecuencia acepta el statu quo y se permite a sí misma seguir sufriendo bajo formas opresivas de gobierno en lugar de levantarse y luchar contra esa opresión. ¿Debemos asumir que la lucha contra la opresión no tiene nada que ver con Dios? Si nuestros derechos inalienables son dados por Dios como lo afirma la Declaración de Independencia, entonces, ¿qué derecho tiene un gobierno, un grupo de individuos o un individuo para abusar de tales derechos? ¿No estamos luchando en la causa de Dios cuando defendemos lo que queremos que Dios nos ha dado? Corán 4, 75. ¿Por qué no se debe luchar en la causa de Dios cuando hombres, mujeres y niños débiles están implorando? Señor nuestro, líbranos de esta comunidad cuyo pueblo es opresivo, y sé nuestro Señor y Maestro. Los que creen están luchando por la causa de Dios, mientras que los que no creen están luchando por la causa de la tiranía. Por lo tanto, lucharás contra los aliados del diablo, el poder del diablo es nulo. Paine hizo eco de palabras similares en su folleto Sentido Común cuando denunció a las clases dominantes británicas por explotar a las clases bajas de América e Inglaterra, e instó a las colonias a declararse estados libres e independientes para que pudieran establecer en América un refugio para los pueblos oprimidos de Europa. Eberstein y Fogelman afirman que las raíces históricas del individualismo provienen de tres fuentes. Primero, el concepto judío de un solo Dios lleva la idea de que todos los hombres, como hijos de Dios, son hermanos entre sí. Segundo, la doctrina cristiana de la indestructibilidad del alma humana sostiene que cualesquiera que sean las desigualdades sociales, económicas y políticas que puedan existir, todos los hombres poseen una igualdad espiritual y una singularidad que ningún poder terrenal puede anular. Tercero, desde el punto de vista estoico, el único principio de acción que gobierna todas las cosas es estar en armonía con uno mismo, conocerse a sí mismo, y actuar de acuerdo con los propios principios y propósitos racionales. El verdadero yo del hombre, según los estoicos, no es la carne o los huesos, sino la facultad que los utiliza, la razón, la parte que más que cualquier otra cosa caracteriza a uno como humano. En ningún momento, por supuesto, se ha aceptado plenamente este individualismo, y las fuerzas contrarias de la solidaridad colectiva siempre lo han amenazado. Aunque el Corán apoya las ideas judeo-cristianas expresadas anteriormente, Eberstein y Fogelman no demuestran cómo se ha desarrollado el individualismo a partir de ninguna de las dos primeras fuentes. Que todos los hombres sean hermanos no aclara el concepto de individualismo. El hecho de que todos los hombres posean una igualdad espiritual no apoya suficientemente la premisa del individualismo. La visión estoica se acerca más al establecimiento de un precedente para el individualismo y es este punto de vista el que es apoyado por el Corán. No vagaban por la tierra, entonces usaban sus mentes para entender, y sus oídos para oír. De hecho, la verdadera ceguera no es la ceguera de los ojos, sino la ceguera de los corazones dentro de los pechos. La ceguera de los corazones dentro del pecho es la descripción metafórica de la facultad de la razón, y no usarla es un dilema individual, aunque muchos individuos pueden ser culpables de tal fracaso. 3. La teoría instrumental del Estado. Esta es la opinión de que el Estado es un mecanismo que debe utilizarse para fines más elevados que él mismo. Para aceptar esta teoría, hay que rechazar el concepto de Estado como autoridad suprema. Uno también debe definir fines superiores a sí mismo. Volviendo al punto de vista judeo-cristiano, los valores más elevados en la vida del hombre se relacionan con Dios y que ninguna ley terrenal puede pretender sustituir a la de Dios. Desde el punto de vista racional humanista, la teoría instrumentalista del Estado afirma que la capacidad del individuo de usar su razón para descubrir lo que está bien y lo que está mal es la prueba final de la autoridad política. Corán 55, 1-10, los más graciosos. Maestro del Corán. Creador de los seres humanos. Le enseñó a distinguir. El sol y la luna están perfectamente calculados. Las estrellas y los árboles se postran. Él construyó el cielo y estableció la ley. Él creó la tierra para todas las criaturas. Los cielos y la tierra están llenos de pruebas para los creyentes. Entonces te nombramos para establecer las leyes correctas, seguirás esto, y no seguirás los deseos de aquellos que no lo saben. No pueden ayudarte en absoluto en contra de Dios. Son los transgresores los que se alían entre sí, mientras que Dios es el Señor de los justos. Esto provee iluminación para la gente, y guía y misericordia para aquellos que están seguros. Estos versículos apoyan la premisa de que ninguna ley terrenal es más alta que la ley de Dios. Le enseñó a distinguir, afirma que el individuo debe usar su razón para descubrir lo que está bien y lo que está mal. 4. Voluntariado. Este principio significaba, en primer lugar, la libertad de asociarse religiosamente con cualquier grupo que el individuo eligiera. Desde entonces ha llegado a representar la libertad de asociarse con cualquier grupo de su elección, ya sea de naturaleza política, educativa o económica, por nombrar algunos. Generalmente, representa una asociación con un grupo más pequeño que está más influenciado por los aportes localizados y menos por un gobierno centralizado. Como su nombre indica, la asociación es voluntaria, un principio importante en el concepto de democracia. Es esta asociación voluntaria la que también tiene una connotación caritativa. Corán 2, 215, les piden que digan, la caridad que den irá a los padres, a los parientes, a los huérfanos, a los pobres y a los extranjeros que viajan. Cualquier bien que hagas, Dios es plenamente consciente de ello. Corán 2, 267, oh, ustedes que creen, darán a la caridad de las cosas buenas que ganan, y de lo que hemos producido para ustedes de la tierra. No escojan lo malo que hay en él para regalarlo, cuando ustedes mismos no lo aceptan a menos que sus ojos estén cerrados. Usted debe saber que Dios es rico, digno de alabanza. El siguiente versículo hace hincapié en la libertad de asociarse con quien el individuo elija.
Corán 2, 272, usted no es responsable de guiar a nadie. Dios es el único que guía al que escoge, para ser guiado. Cualquier caridad que des es por tu propio bien. Cualquier caridad que des será por el bien de Dios. Cualquier caridad que des te será devuelta, sin la menor injusticia. Corán 10, 98-99, cualquier comunidad que crea será recompensada por creer. Si tu Señor hubiera querido, toda la gente de la tierra habría creído. ¿Quieres forzar a la gente a convertirse en creyentes? El Estado no puede convertir el mal en bien o el mal en bien solo porque posee los medios de coerción física. En la doctrina liberal clásica, el Estado debe intervenir solo cuando los esfuerzos voluntarios de la sociedad fracasan. Corán 45, 18, entonces te nombramos para que establecerás las leyes correctas, seguirás esto, y no seguirás los deseos de aquellos que no las conocen. Corán 4, 71, oh, ustedes que creen, permanecerán alerta, y se movilizarán como individuos, o se movilizarán todos juntos. El Estado no se menciona explícitamente arriba, pero la advertencia de estar alerta a las condiciones cambiantes es aparente y el comando, o la autorización si se prefiere, para tomar medidas a nivel individual o a nivel más amplio, ya sea a nivel estatal o nacional, es clara cuando se justifica. La movilización no se limita a la guerra, como en la guerra de tipo militar. Podemos movilizarnos para llevar ayuda y asistencia a las víctimas de terremotos, inundaciones y huracanes, o podemos participar en un gran día del humo americano a nivel nacional. 5. La ley detrás de la ley. Este concepto se deriva de la visión federal del Estado y de la sociedad en el liberalismo clásico, que considera que la sociedad es básicamente autosuficiente. El Estado es un órgano esencialmente voluntario, cuya autoridad se deriva del consentimiento de los gobernados. Porque el liberalismo clásico siempre se ha adherido a la idea de que las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el gobierno y el individuo, están definidas en última instancia por una ley superior a la del Estado. La ley no es producto del Estado, sino que lo precede. Como se dijo anteriormente en la introducción, la Declaración de la Independencia menciona a esta autoridad superior como la divina providencia. La Constitución también examina este concepto al definir el debido proceso por el que se protegen los derechos de todos sobre la base de los principios de la razón. No se puede legislar ninguna ley que viole esos derechos básicos. Corán 3:26, di, nuestro Dios, poseedor de toda esa soberanía. Tú le concedes esa soberanía a quien tú elijas, tú le quitas esa soberanía a quien tú elijas. Tú le das dignidad a quien tú elijas, y te comprometes a humillar a quien tú elijas. En tu mano están todas las provisiones. Eres omnipotente. ¿Ha notado a aquellos que se exaltan a sí mismos? En cambio, Dios es el que exalta a quien quiere, sin la menor injusticia. Nótese cómo fabrican mentiras acerca de Dios. ¿Qué ofensa tan grosera es esta? Corán 4:52, son ellos los que han incurrido en la condenación de Dios, y a quien quiera que Dios condene, no encontrarán ningún ayudante para él. Corán 4:53, son dueños de una parte de la soberanía. Si lo hicieran, no le darían a la gente ni un grano. Corán 9, 120, ni los habitantes de la ciudad, ni los árabes alrededor de ellos, buscarán quedarse detrás del mensajero de Dios, cuando se moviliza para la guerra. Tampoco deben dar prioridad a sus propios asuntos por encima de su apoyo. Esto se debe a que no sufren sed, ni esfuerzo, ni hambre en la causa de Dios, ni dan un solo paso que enfurezca a los incrédulos, ni infligen ninguna dificultad al enemigo, sin que se les anote como un crédito. Dios nunca deja de recompensar a los que obran justicia. Los padres fundadores rechazaron el dogma de las religiones existentes cuando establecieron el nuevo gobierno estadounidense. Consideraban a Dios la única autoridad moral a la que debían rendir cuentas. Considere el siguiente versículo a la luz de este pensamiento. Corán 24:55, Dios promete a aquellos entre ustedes que creen y llevan una vida justa, que los hará soberanos en la tierra, como lo hizo con los que los precedieron, y establecerá para ellos la religión que Él ha escogido para ellos, y los sustituirá por la paz y la seguridad en lugar del temor. Todo esto porque me adoran a mí solamente, nunca pusieron ningún ídolo a mi lado. Los que no creen después de esto son los verdaderamente malvados. Hoy el pueblo estadounidense es soberano con respecto al gobierno. Ninguna religión domina nuestra sociedad. Hemos sido un crisol de culturas europeas y africanas desde nuestros inicios como nación. Nos estamos convirtiendo cada vez más en una sociedad multiétnica y multicultural con el flujo continuo de culturas asiáticas, de Oriente Medio e indoeuropeas. La tolerancia y el respeto mutuo es un conducto de doble sentido, debe tener prioridad en nuestras relaciones dentro de la sociedad si queremos que nuestra paz y nuestra seguridad continúen. 6. Énfasis en los medios. El Estado no tiene derecho a alcanzar sus objetivos por ningún medio, por muy deseable que sea el fin. Esto se relaciona con el punto de vista racional humanista al determinar el uso de la autoridad política, donde el individuo usa su razón para determinar lo que está bien y lo que está mal. El Estado no puede forzar un resultado mediante la coerción física solo porque tiene el poder físico para hacerlo. Todos los fines que se logren deben lograrse mediante el debido proceso. En el Corán se da un ejemplo que ilustra su apoyo al debido proceso. Se le pidió al rey David que resolviera una disputa. Cuando entraron en su habitación, se asustó. Ellos dijeron, no temas. Nos estamos peleando unos con otros, y estamos buscando su juicio justo. No nos equivoques, y guíanos en el camino correcto. Corán 38, 23. Este hermano mío posee 99 ovejas, mientras que yo tengo una oveja. Quiere mezclar mis ovejas con las suyas y sigue presionándome.
Corán 38, 24, dijo, está siendo injusto con ustedes al pedirles que combinen sus ovejas con las suyas. La mayoría de las personas que combinan sus propiedades se tratan injustamente, excepto los que creen y trabajan la justicia, y estos son muy pocos. Después, David se preguntó si había hecho el juicio correcto. Pensó que lo estábamos probando. Entonces imploró a su señor que le pidiera perdón, se inclinó y se arrepintió. Asterisco, Corán 38, 26, oh, David, te hemos hecho un gobernante en la tierra. Por lo tanto, juzgarás equitativamente entre el pueblo, y no seguirás tu opinión personal, para que no te desvíe del camino de Dios. Seguramente, aquellos que se desvían del camino de Dios incurren en una severa retribución por olvidar el día del reconocimiento. Corán 38, 27, no creamos el cielo y la tierra, y todo entre ellos, en vano. Tal es el pensamiento de aquellos que no creen. Por lo tanto, hay de aquellos que no crean. Sufrirán en el infierno. Aunque David cuestionó su propia decisión, se le recordó que sus prejuicios personales no tenían cabida en el juicio entre las disputas del pueblo. Se le advirtió que juzgara con equidad. ¿Qué es equitativo? El proceso exige la evaluación de todas las pruebas materiales conocidas, la oportunidad de dar testimonio, el derecho a una audiencia imparcial por parte de un jurado o de un juez imparcial, y el derecho a apelar después del fallo si se justifica. Otro versículo aborda la importancia de la justicia y de una actitud imparcial, Corán 4, 135, oh, ustedes que creen, serán absolutamente equitativos, y observarán a Dios cuando sirvan como testigos, aun contra ustedes mismos, o contra sus padres, o contra sus parientes. Ya sea que el acusado sea rico o pobre, Dios se ocupa de ambos. Por lo tanto, no se deje llevar por sus deseos personales. Si usted se desvía o ignora este mandamiento, entonces Dios es plenamente consciente de todo lo que usted hace. Otro versículo apoya los derechos del acusado, Corán 49, 6, o ustedes que creen, si una persona malvada les trae alguna noticia, primero investigarán, para que no cometan injusticia hacia alguna gente, por ignorancia, y luego se arrepientan de lo que han hecho. Obviamente, no todas las personas que presentan cargos contra otras personas son malvadas. No obstante, todos, incluidos los culpables, tienen derecho a que se investiguen y examinen los cargos que se les imputan. Este versículo requiere que cualquier información que pudiera ser perjudicial para cualquier individuo o grupo de individuos sea revisada minuciosamente antes de sacar conclusiones. 7. Discusión y consentimiento. Básicamente esto significa poner todas las cartas sobre la mesa, discutir la variedad de opciones disponibles, y luego comprometerse si es necesario para resolver cualquier diferencia. Como se ha dicho antes, la verdad no es un hecho, sino que está sujeta a cambios. Puesto que es dudoso que un individuo sepa todo lo que hay que saber sobre un tema, una sociedad democrática opera sobre la premisa de que todos los individuos tienen derecho a ser escuchados, todos los puntos de vista disponibles deben ser ventilados y seguidos de la necesaria discusión. La realidad es tal que el acuerdo total entre individuos es raro, si no imposible, pero la discusión y el consentimiento permiten el intercambio de información y permiten que se considere la posibilidad de obtener nueva información. Esto no es totalmente diferente al debido proceso legal, pero el debido proceso legal es más una garantía de un trato justo bajo la ley en situaciones legales, mientras que la discusión y el consentimiento es un código de conducta para la resolución diaria de problemas en todos los aspectos de la sociedad, desde la Cámara de Representantes hasta el salón de clases. Citando un ejemplo diferente, esta vez hablando con Mahoma, se aborda la necesidad de discusión y consentimiento, fue la misericordia de Dios que usted se volvió compasivo hacia ellos. Si hubieras sido duro y mezquino, te habrían abandonado. Por lo tanto, debes consultarlos. Una vez que tome una decisión, lleve a cabo su plan y confíe en Dios. Dios ama a los que confían en Él. Sus asuntos se deciden después de la debida consulta entre ellos. El Corán ha apoyado el principio democrático de la discusión y el consentimiento. Cuando la opresión está presente y la discusión ha fracasado, el Corán ha dado a la sociedad la autoridad para usar la agresión. Así como lo que sugiere que la gente tiene el derecho de cambiar el gobierno cuando abusa de sus derechos, el Corán también apoya esta creencia. 8. Igualdad básica de todos los seres humanos. Esta doctrina democrática es frecuentemente malinterpretada según Ebenstein y Fogelman. Las personas no son idénticas, pero tienen ciertos derechos inalienables como seres humanos. La tradición judeo-cristiana afirma que todas las personas son iguales ante Dios. El desafío de Dios para cada ser humano es el mismo, aunque las respuestas individuales varían enormemente. El Corán dice, su Señor le respondió, nunca dejo de recompensar a ningún trabajador de entre ustedes por cualquier trabajo que hagan, sean hombres o mujeres, son iguales entre sí. Así, pues, a los que emigran y son desalojados de sus casas, y son perseguidos por causa de mí, y luchan y son asesinados, yo perdonaré sus pecados y los admitiré en jardines con corrientes de agua. Tal es la recompensa de Dios. Dios posee la recompensa final. Corán 49, 13, oh pueblo, nosotros te creamos del mismo hombre y de la misma mujer, y te dimos pueblos y tribus distintas, para que te reconozcas los unos a los otros. El mejor entre vosotros a los ojos de Dios es el más justo. Dios es omnisciente, consciente. Corán 17:53, dile a mis siervos que se traten unos a otros de la mejor manera posible, porque el diablo siempre tratará de abrir una brecha entre ellos. Seguramente, el diablo es el enemigo más ardiente del hombre. Corán 49, 11, oh, ustedes que creen, ningún pueblo se burlará de los demás, porque pueden ser mejores que ellos.
Ni ninguna mujer ridiculizará a otras mujeres, pues pueden ser mejores que ellas. Ni os burlaréis unos de otros, ni os burlaréis de vuestros nombres. El mal en verdad es la reversión a la maldad después de alcanzar la fe. El que no se arrepiente después de esto, estos son los transgresores. Corán 49, 12. Oh, ustedes que creen, deben evitar toda sospecha, porque aun un poco de sospecha es pecaminosa. No os espiéis los unos a los otros, ni os mordáis los unos a los otros. Esto es tan abominable como comer la carne de vuestro hermano muerto. Ciertamente aborrece esto. Observarás a Dios. Dios es redentor, misericordioso. Corán 31, 18. No tratarás a la gente con arrogancia, ni vagarás por la tierra con orgullo. A Dios no le gustan los fanfarrones arrogantes. Camina humildemente y baja la voz más fea es la del burro. Por lo tanto, la igualdad básica no es la garantía de que todas las personas tengan la misma propiedad, los mismos trabajos con el mismo salario, las mismas casas del mismo tamaño. La igualdad significa que todos los individuos tienen el mismo valor. Los derechos inalienables de la vida y la libertad no significan que nadie pueda quitarlos. Significa que todos los individuos están dotados de esos derechos de la misma manera que cada uno está dotado de la facultad de razonar y racionalizar, aunque muchos no los usarán sabiamente. Los individuos pueden ser llamados individualmente o en grupos para defender esos derechos. Corresponde al individuo y a la sociedad en la que opera y se asocia a respetar los derechos de todos los individuos y someterse a las leyes superiores de la creación, a las del Creador. El hecho de que muchos individuos no lo hagan no altera el hecho de que esos derechos inalienables todavía existen y están ahí para ser tomados. Nuestras diferencias de color, cultura, género, habilidades y talentos son bendiciones que se supone que enriquecen nuestras vidas. En el transcurso de unos 200 años, hemos abolido la esclavitud, hemos abierto las puertas de la educación y el empleo tanto a los géneros como a las personas de todas las etnias. Además, se nos exhorta a respetar la privacidad de las personas. Se denuncian el espionaje y las trampas, los insultos y otras formas de intolerancia social, así como las sospechas sin fundamento. Hay un último punto a tener en cuenta antes de concluir. La Constitución de los Estados Unidos contiene lo que se llama una cláusula necesaria y apropiada, o una cláusula elástica. Dice lo siguiente en el artículo I, sección 8, cláusula 18, 1. Hacer todas las leyes que sean necesarias y apropiadas para llevar a cabo la ejecución de los poderes anteriores y todos los demás poderes conferidos por esta Constitución al gobierno de los Estados Unidos, o a cualquier departamento o funcionario de los mismos. La adición de esta cláusula permitía hacer frente a futuras contingencias. No especificaba nada más que el derecho a redactar leyes en el futuro a medida que cambiaban los tiempos y las condiciones. Es interesante notar que el Corán también contiene una cláusula elástica por la misma razón. Los eruditos islámicos han tratado de interpretar cada palabra del Corán durante los últimos 1400 años basándose en el conocimiento y la comprensión prevalecientes de cada generación sucesiva. Así surgió un dogma que es evidente hoy en día que de ninguna manera se asemeja al verdadero mensaje del Corán. Es por esta razón que el Islam es tan groseramente mal interpretado y mal representado. La cláusula elástica del Corán dice, Corán 5, 101. Oh, ustedes que creen, no pregunten acerca de asuntos que, si se les revelan prematuramente, los lastimarían. Si usted pregunta acerca de ellos a la luz del Corán, ese volumen verán obvios para usted. Dios los ha pasado por alto deliberadamente. Dios es el perdonador, clemente. Citando a Qasim Ahmad, un escritor malayo, Dios no menciona algunas cosas, porque tales cosas se refieren a las formas que toman sus principios en diferentes momentos y lugares. Estas formas son decididas por el consejo de la sociedad o por las costumbres o por preferencia personal. A continuación cita a otro escritor en su libro, como el Islam desalentaba las prácticas religiosas, como la vida monástica, también prohibía las preguntas relativas a los detalles sobre muchos puntos que requerirían que tal o cual práctica fuera obligatoria, y mucho se dejaba a la voluntad o circunstancias individuales del momento y del lugar. El ejercicio del juicio ocupa un lugar muy importante en el Islam y esto da amplio margen a las diferentes naciones y comunidades para elaborar leyes para sí mismas y para hacer frente a situaciones nuevas y cambiantes. Se señaló anteriormente en este documento que ciertos pasajes del Corán no mencionaban específicamente al gobierno por su nombre al determinar el derecho del individuo a rebelarse o cambiar el gobierno si éste se volvía opresivo. Tampoco decía específicamente que los individuos tenían derecho a emigrar si el gobierno usurpaba los derechos del pueblo. 1400 años es mucho tiempo para que un documento dure. Los gobiernos van y vienen, civilizaciones enteras suben y bajan, se logran avances científicos. Para que una guía escrita tenga poder de permanencia, es necesario que sea aplicable a tantas situaciones como sea posible. La Constitución de los Estados Unidos ha durado más de 200 años porque es una guía general que permite que las leyes se hagan o se eliminen gradualmente según lo justifiquen las circunstancias. Por lo tanto, cuando uno lee el Corán, le corresponde al individuo usar la razón y el sentido común para aplicar los principios que apoya. Lo que hoy en día pasa por el Islam no es solo la dependencia del Corán. Siglos de mitos, supersticiones y tradiciones culturales se han infiltrado en la práctica del Islam, de modo que un dogma religioso estricto basado en numerosos volúmenes de interpretación teológica aparte del Corán ha sido establecido como parte integrante del Islam. Mientras que el Corán puede parecer otro libro religioso para algunos, quizás para muchos, es un apoyo a los derechos de los individuos y una guía para la asignación autorizada de valores y recursos para una sociedad. Proporciona una manera de tratar los conflictos sin destruir la sociedad. Es una guía que llama al individuo a pensar las cosas y usar las facultades y el cerebro antes de tomar decisiones o tomar medidas. No es un libro paso a paso con todas las respuestas explicadas.
No nos dice por nombre qué tipo de gobierno debemos formar, pero sí nos dice cómo tratarnos unos a otros, y por lo tanto podemos deducir de ello lo que es apropiado y mejor para todos los interesados. Puede ser que algún día ningún gobierno sea necesario. Si ese día llegara a llegar, el Corán siguiera siendo aplicable para determinar la conducta correcta entre individuos y sociedades. Ya sea que uno acepte el Corán como la palabra de Dios o la de una fuente desconocida, se espera que se haya dado suficiente prueba de que el lector llegará a ver el Islam bajo una nueva luz, como un principio rector de la razón, la tolerancia, la mente abierta y la justicia, que apoya el pensamiento racional, los derechos del individuo y un proceso democrático abierto, y no el dogma hecho por el hombre que actualmente se presenta como Islam.